Buenas noches, amada familia. Siempre es un gozo estar reunidos como una familia que somos y contar con la presencia de nuestro Padre Dios, ya que nos ha dicho que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Y es una gran bendición y privilegio contar con su presencia y ser impartidos de lo que Él es. Esto es de amor, que es la fuente de vida y por la cual vivimos, y también recibir su sabiduría e instrucción para poder hacer todo a su manera, ser cada día mejores para la gloria de Dios. Sean bienvenidos todos y de manera especial a las personas que se juntan a esta transmisión por primera vez, que sea el inicio de una nueva vida. Vamos con la palabra. El domingo mencionamos que cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, además de llegar a tener una relación profunda que nos inspira para ser como es Él, nos va a dar regalos que son los dones. Y por eso en esta noche vamos a hablar de manera general sobre los dones del Espíritu Santo, basados como siempre en la palabra. Lo primero que debo decir es que los dones son del Espíritu Santo y por la gracia de Dios lo podemos recibir nosotros. Estos dones son regalos que nos da, pero no nos pertenecen. Ni debemos pensar que nos merecemos por nuestras acciones. No es por nuestros hechos que nos sentimos merecedores de ellos y que Dios tiene el compromiso de darme un don. Al contrario, Dios nos da los dones porque nos ama. Es decir, ese regalo es una evidencia de cuánto Él nos ama. Lo siguiente que debemos conocer es que los dones se activan por medio del poder del Espíritu Santo. Y como hemos visto, este es otro de los beneficios que tenemos por caminar en comunión y en amistad con el Espíritu Santo. Y estos dones empiezan a funcionar cuando los recibimos y desde luego cuando nosotros lo ponemos en operación. Otra de las cosas que debemos tener presente es que no podemos pedirle los dones que nosotros queremos, como veremos más adelante en la palabra, ya que como hemos dicho son regalos de Dios y si lo pidiéramos le estaríamos diciendo a Dios, yo quiero ese regalo, y no es que está de acuerdo a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y para poder recibir esos dones debemos tener una disposición de nuestro corazón de aceptarlos. Para explicar, usemos una comparación con lo natural. ¿No es verdad que cuando nos dan un regalo que no nos gusta, tenemos una mala actitud? Y para la persona que da el regalo se siente mal de ver esa actitud. Y muchas veces dice, ya no le voy a dar nada porque nada le gusta. Mas Dios, que nos conoce cómo somos y también el estado de nuestro corazón, que muchas veces no es el mejor. Y si a esto sumamos que no tenemos una comunión profunda con el Espíritu Santo, entonces va a esperar que tomemos una decisión de cambio de actitud, que quitemos principalmente el orgullo y la rebeldía. Porque en esas condiciones Dios no nos va a dar nada. Más aún cuando la palabra dice que Dios mira de lejos al altivo y mira la rebelión como pecado de adivinación. Entonces, ¿cómo podemos estar cerca de Dios y querer recibir algo? Esto es un engaño. Resumiendo, los dones no debemos pedir, nos da el Espíritu Santo. Para eso debemos tener una actitud correcta y receptiva, para cuando lo recibamos se active a través del poder del Espíritu Santo. Que tenemos por mantener una relación profunda con Él y estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para que los dones funcionen se necesita la operación de Dios, pero nos usa a nosotros para manifestar su poder aquí en la tierra. Dijimos también el domingo que el mayor avivamiento en un país se va a manifestar cuando los hijos de Dios se dejan usar por el Señor y no tienen miedo ni temor de ser usados por Dios. Y si dejamos todo argumento mental, vamos a ver lo que nunca antes hemos visto. Esto es señales, prodigios y milagros que Dios hará. Es necesario enfatizar que para ver personas operando con los dones necesitan estar libres de temor y llenos de fe. Y solo cuando creemos vamos a ver las manifestaciones de Dios a su manera. De otra parte, Dios nos ama a todos y por tanto estamos en su corazón y dentro de sus propósitos para nosotros está el de ser usados por Él. Más aún porque tenemos en nosotros el Espíritu Santo y Él nos puede dar a cada uno sus dones para cumplir sus propósitos. Y como vamos a ver en la palabra, estos son para beneficio de los demás y para que edifique a otras personas. Los dones no son para beneficio personal, para que sean reconocidos y tengan títulos puestos por los hombres. Entonces Dios no nos va a dar los dones para nuestra gratificación, sino para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Y si todos nosotros usaríamos los dones, ¿sabe cómo estaría esta nación?
Lamentablemente, muchas personas usan el don para beneficio personal, para ser reconocidos, para obtener ingresos y que las personas les aplaudan. Enfaticemos, los dones que nos da Dios es para bendecir a los demás, es para que muchos reciban milagros, para que muchos reciban salvación, para que muchas personas y hogares reciban restauración, para que muchos cambien su manera de vivir, para que muchos sean libres del pecado, así como del alcoholismo, de la drogadicción y de todo vicio, para que muchos sean sanos, aún de enfermedades incurables para la ciencia, porque nada es imposible para Dios. En definitiva, Dios nos da regalos para poder bendecir a los demás. Tomemos la Biblia para sustentar lo que hemos dicho y para seguir ampliando sobre los dones. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11 en la Reina Valera. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo primero que nos dice esta porción de la Escritura es que no debemos ignorar los dones espirituales. Pero lamentablemente muchas personas de iglesias ignoran acerca de los dones, y no solo eso, sino que no reciben cuando esto es parte de nuestro caminar espiritual y fundamentalmente está en la Biblia, y todo lo que está ahí es palabra de Dios y es verdad. Se dirige a los hermanos, esto es que son parte de la iglesia, pero aún así siguen desconociendo. También les dice que ya no son incrédulos para seguir perdidos en la misma vana manera de vivir, teniendo solo una religión. Como sabemos, es necesario que la palabra sea compartida, pero además que se evidencie el poder de Dios mediante los dones que nos ha dado a los que somos hijos de Dios y amigos del Espíritu Santo. Y todo esto es posible porque Jesús nos envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Siguiendo con los versos 4 al 6 dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces tenemos que existen diversidad de dones, de ministerios y de operaciones, pero el Espíritu, el Señor y Dios es el mismo. En estos versículos vemos una vez más cómo actúa la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y es el mismo. En definitiva, lo que está diciendo Pablo es que a pesar que hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, Dios es el mismo. Todo ministerio debe estar basado en los principios de la palabra. Nosotros sabemos cómo comenzó la iglesia primitiva, donde se movía el Espíritu Santo con poder y libremente, donde sucedían conversiones por miles, sanidades de todas las personas que estaban enfermas, liberaciones de las personas que estaban poseídas por espíritus inmundos. Leamos para sustentar el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 12 al 16 de la Reina Valera. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Como vemos, los apóstoles obraban con los dones dados por el Espíritu Santo, y además dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 52, que los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero usted posiblemente ha conocido que en algunos ministerios no se mueven con los dones porque creen que eso no es correcto, que no es para nosotros, y por tanto están limitando el poder del Espíritu Santo, y no le aceptan sus regalos, como decíamos, igual que en lo natural. Gracias a Dios, este ministerio está fundamentado en los principios del reino.
está gobernado por Dios y no por hombres que limitan la acción de Dios. También podemos ver que en la palabra, cómo Jesucristo, nuestro Maestro y modelo, operó con sus discípulos. Vamos a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, en un ministerio bajo el modelo de Jesucristo se fundamenta en la Biblia y opera según sus principios. De otra parte, como ya hemos mencionado varias veces, Jesucristo pidió al Padre para que envíe al Consolador, para que esté con nosotros y en nosotros, y también para que seamos investidos de lo alto y contemos cada uno de nosotros con su poder. En definitiva, Dios nos puede usar si nosotros aceptamos los regalos llamados dones y operamos con los mismos. Siguiendo con la explicación, en el versículo 6 habla de diversidad de operaciones. Para explicar en sencillo, ¿no es verdad que cuando usted hace operaciones matemáticas, todas tienen un resultado? Entonces lo que está diciendo la palabra es que cuando operamos con los dones, siempre vamos a tener resultados. Pero estos resultados son poderosos porque vienen del Espíritu Santo. En conclusión, cuando en un ministerio se aplican los dones, en ese lugar se van a ver grandes resultados como milagros de toda clase. Van a suceder los milagros más grandes, que son las salvaciones. Personas liberadas de espíritus inmundos, matrimonios y familias restauradas, vidas cambiadas. Por tanto, cuando un ministerio está caminando y operando con el Espíritu Santo, en cualquier momento recibe los regalos que Dios tiene y empiezan a moverse los dones y dan como resultado un cambio y plenitud de vida para la gloria de Dios. Continuando con el verso 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otra versión dice, para el bien común. Entonces lo primero que debemos resaltar es que Dios no hace acepción de personas y quiere darnos a cada uno la manifestación del Espíritu Santo. No dice solo para algunos. Lo que sí dice es que es para provecho. Y no es personal, sino para el bien de los demás. Ya que nosotros tenemos como modelo el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra para entregar la vida por todos nosotros. Este es un principio de Dios, el dar todo para provecho de sus hijos. Así también Jesucristo dio la vida por todos nosotros, y entonces nosotros debemos dar todo para beneficio de los demás, ya que Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso nos basta. ¿Quiere que Dios le use y le lleve a servir a la humanidad? Entonces haga todo para provecho de los demás y no espere recompensa de los hombres, porque la recompensa viene de nuestro Padre Dios. Si nosotros actuamos bendiciendo a los demás, nuestro Padre no tendrá límite para darnos todo lo que está en su corazón y lo que necesitamos. Desde el verso 8 en adelante menciona los dones y que todos estos los da el mismo Espíritu. Y en el verso 11 dice que el que reparte los dones, que Él reparte los dones como Él quiere. Como hablábamos del domingo, mi mejor amigo el Espíritu Santo, que conoce mi corazón, va a confiar y darme los dones que Él quiere o que Él quiera. Pero si mi corazón no está bien, sano, no voy a esperar que el Espíritu Santo me dé sus dones. Hago énfasis que los dones son de Él y por su gracia y amor nos da a nosotros, pero nosotros no escogemos el don que queremos. Es el Espíritu Santo que lo reparte para que usemos el don para el bien de los demás. Para esto, creo que Dios está viéndonos cómo operamos y servimos, si nuestro servicio es incondicional, si nos entregamos completamente, si le damos la prioridad, si está antes que todo. Entonces el Espíritu Santo dirá, le voy a dar este don. Para recibir el don, debo creer, y de la misma manera debo creer para ponerme a operar en ese don. Y si Dios me ha dado el don, debo usarlo, no para esperar reconocimiento, aplausos y tener fama y recibir un pago, sino para provecho de los demás, porque mi recompensa viene de Dios. Además, si Dios nos ha dado dones, esto implica que podemos tener más de uno, pero debo mantenerme en comunión con el Espíritu Santo. Y algo más que debemos hacer nosotros es vivir en santidad. Me dará dones cuando esté totalmente apartado del pecado y dejando las obras de la carne que son contrarias a las del Espíritu. Adicionalmente, debemos ser totalmente obedientes, ya que a Dios le place la obediencia, principalmente a Él, a los padres y a toda autoridad que es establecida por Él, como dice su palabra. Y además de esto, hagamos lo que hizo Jesucristo.
que no vino a ser servido, sino a servir. Y cuando Dios ve que nuestro corazón está dispuesto a servirle por amor a Él y también a los demás, tenga la seguridad que el Espíritu Santo nos dará los dones que Él quiera para cada uno de nosotros. Y después que recibe, empiece a poner en acción los dones, porque si los da es para ejercitarlos. Comience a hablar de Dios y también a dar testimonio, comenzando en casa, y va a ver que la promesa se cumple, que seremos salvos nosotros y nuestras casas. Si alguien está enfermo, empiece a orar por esa persona y Dios le sanará. Cuando no hay provisión, empiece a creer por milagros. Hemos visto en este tiempo que Dios les ha levantado a personas que estaban mal. Como Dios nos ha provisto a pesar de haberse cerrado negocios, quedarse sin trabajo y sin sueldo, y aún hemos podido bendecir a los demás. Por eso no dejemos de compartir del amor de Dios a toda persona. Y usted va a ver que tiene tantas necesidades. Y esa es la oportunidad de orar por ellos. Y vamos a ver la gloria de Dios trayendo respuesta a sus vidas. Como hace con nosotros. Despojémonos de todo egoísmo. Y dejemos de ver solo por lo nuestro. Como vimos, los dones es para activarlos a favor de los demás. De paso, una persona egoísta no espere tener dones porque solo busca lo suyo. Adicionalmente, no codicie los dones que Dios ha dado a otras personas. Dios sabe lo que hace. Y démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y sigamos moviéndonos en los dones y vamos a ver cómo Dios opera a través nuestro. Es tiempo de salir de la comodidad, de la inactividad y de la falta de fe y caminar en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que cuando oremos por los enfermos se sanen, que cuando oremos por las personas que están presas por el enemigo, que no pueden salir de los vicios del alcohol, la droga, la pornografía, sean libres. Lo mismo para las personas que andan en depresión, con luto permanente, sean liberadas por el poder de Dios y caminen en gozo, paz y bienestar. Que cuando compartamos la palabra, muchas personas sean salvas, ya que este es el anhelo de Dios. Cuando lleguemos a las personas que se encuentran vacías y no hayan sentido en su vida, oremos por ellas para que sean llenas de la presencia de Dios, de su palabra y tengan propósito en sus vidas. Que si nos encontramos con personas que están a punto de suicidarse y morir eternamente, podamos orar para que Dios les llene de su amor, les muestre que no están solos y les dé la vida abundante y eterna. Iglesia, Dios nos quiere usar para su gloria. Esta sociedad, esta nación nos necesita. Intervengamos con el poder del Espíritu Santo y ver el bienestar de todas las personas, familias de esta nación. Dios nos está diciendo, es tiempo de que fluyamos en los dones del Espíritu Santo, porque esta nación lo necesita. Es evidente que el mundo está lleno de lugares donde se van a extraviarse, como bares, discotecas, prostíbulos, que son lugares donde se rinde adoración al pecado. Y cuando empleemos los dones del Espíritu Santo, veremos salir de esos lugares multitud de personas que caerán a los pies del Señor para tener su salvación. Y no solamente ellos, sino sus familias. Y cuando las familias son afectadas, toda la nación es afectada para la gloria de Dios. Recordemos cómo eran nuestras vidas antes. Éramos sacos de inmundicia, llenos de espíritus inmundos de maldad, de lascivia, de lujuria, de idolatría, de carnalidad, de alcoholismo, drogadicción, pornografía y tantos pecados más. ¿Cómo no vamos a querer ahora que estamos en Cristo andar llenos del Espíritu Santo y cargados de sus dones para hacer el bien? Si antes éramos el centro de los vicios y del pecado, ahora seamos el templo del Espíritu Santo. Antes de finalizar este servicio, quiero dirigirme a usted que se ha unido a esta transmisión por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón, para invitarle a que tome la mejor decisión de su vida y se entregue al Señor y reciba el mayor de los milagros, que es la salvación. Por eso le pido que de todo corazón haga esta oración y repita después de mí. Dígale: amado Dios, hoy vengo ante ti, primeramente reconociendo que soy un pecador, pero estoy dispuesto a cambiar mi vida. Por eso me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todo lo malo que hice y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que por ese inmenso amor que nos tienes, entregaste la vida por nosotros muriendo en la cruz. Pero sé también que resucitaste y estás vivo. Y por eso en este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad, la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida.
A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle y decirle que por su decisión hay fiesta en el cielo, porque ahora es parte de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Como siempre les digo, ponga desde ahora su corazón y mirada solo en Dios, ya que Él nunca le va a defraudar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, amada familia, después de haber sido ministrados por la palabra de Dios, decidamos caminar en comunión con el Espíritu Santo, ser investidos de su poder para que podamos operar con los dones que nos ha dado para beneficio de los demás y llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. También quiero decirle que los dones que hemos recibido crecen en la medida en que es utilizado para la gloria de Dios. Iglesia, como ya dijimos, Dios nos quiere usar para su gloria. Esta sociedad, esta nación nos necesita. Intervengamos con el poder del Espíritu Santo y ver el bienestar de todas las personas, familias y esta nación. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, les llene de gozo, de paz y que tengan una noche llena de su presencia. Y nos levantemos con una nueva expectativa, con una nueva visión para hacer todo lo que Dios nos ha mandado con los regalos que Él nos ha dado. Buenas noches.